los servicios de salud. Una de las formas de hacer esto es tener una visión compartida. Es decir, bueno, esta es nuestra visión, nos importa la salud, el bienestar. No tenemos que hacerlo de una manera vertical, de arriba hacia abajo, sino que tenemos que hacer que la gente de abajo, de primera línea, realmente entienda esta filosofía. Una de las cosas que dice Peter Senge, por ejemplo, es que en primer lugar hay que entender qué es lo que uno está tratando de hacer. A nivel personal, ¿cuál es su visión en la vida? Y de qué manera puede usted explicar esta visión a los demás. ¿Cómo es que esa visión se convierte en la visión de la Organización de Salud Pública o de Servicios de Salud? Demora un poco ver cómo se lo articula, pero es importante que todos los que participan en esa organización compartan esa visión y se den cuenta cuáles son los beneficios que a ellos les va a tocar. Y atendemos ahora la primera llamada. Esta nos viene del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, Veracruz, México. Bienvenido. Doctor Chadro, ¿en qué momento del crecimiento de una empresa es más conveniente la aplicación de la quinta disciplina? Si es posible, hay que aplicarla, este enfoque de sistemas, al comienzo de la organización, al inicio mismo, porque de esta manera esta organización será flexible y será introspectiva y estará orientada hacia sus acciones desde el mismo inicio. Por supuesto, si se lo hace más adelante, entonces se encontrará mayor resistencia al cambio en base a los sistemas y patrones de conducta o de comportamiento que ya se hayan instalado. Yo creo que también hay que empezar inmediatamente, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Creo que la filosofía de Senge es que precisamente esto es parte del proceso de calidad total. Creo que a medida que nos entramos en la práctica de los equipos e implementamos las ideas de Senge, es importante hacerlo ya en los equipos. La siguiente llamada nos llega de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bienvenidos. ¿Sí le escuchamos? ¿Tenemos a alguien en la línea? Bueno, se perdió la llamada. Ahí está. ¿Sí le escuchamos? Bueno, no se escucha, entonces tenemos una pregunta vía fax que nos llega de Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Dice, ¿cómo puede una organización distribuir ampliamente las responsabilidades del negocio y a la vez mantener el control central? Este es uno de estos problemas que surgen y que son muy difíciles de resolver en una organización. Parte de la organización tiene que delegar la mayor cantidad de autoridad, facultad y responsabilidad a los niveles locales, pero también es necesario que sepan y se aseguren de que las cosas que están ocurriendo como deben. Y la alta gerencia entonces debe conocer en detalle qué está ocurriendo en las organizaciones locales y además debe tener una información muy exacta, un sistema de información que le permita saber exactamente cómo funcionan las universidades, las organizaciones locales. En el mundo ahora hay muchas organizaciones que gustan de funcionar autónomamente. Por ejemplo, funcionan de manera autónoma en muchos países y no tienen un gran personal corporativo, pero sí tratan de compartir con otras empresas. Es necesario que todos los gerentes y administradores de otros países compartan la visión. Se demora un poco este proceso a veces, pero en realidad hay que ver cuál es la realidad del mundo y realmente compartimos las ideas acerca de cómo está cambiando el mundo y entonces esto tiene que conversarse con mucha paciencia a nivel de los administradores. Recibimos ahora una llamada que proviene del Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato, México. ¿Escuchamos, Celaya? Adelante. Hola. Bueno. Sí, lo escuchamos. Sí, ¿me podrían explicar más a detalle el punto número 4 acerca del experimentar con diferentes modelos por computadora en el tema un cambio en los modelos mentales?
Hay una variedad de herramientas de simulación de negocios, que son, por ejemplo, juegos divertidos y otros también simulaciones que son un poco más serias acerca de cómo administrar o gerenciar una fábrica o un negocio. Este es un software que uno puede comprar y estos software le ofrecen una variedad y mucha experiencia en un ambiente que no constituye una amenaza, y entonces, como es solamente un juego, ya sea en la pantalla de la computadora, es electrónico o en papel, es una oportunidad de experimentar con situaciones y ver cómo se puede reaccionar ante estas situaciones sin tener que sufrir consecuencias negativas. Las simulaciones computarizadas son muy importantes y, de hecho, les puedo dar el ejemplo de una empresa que quiere duplicar sus ventas anuales, y el enfoque del resto de la empresa lo está adoptando todo el personal, aun cuando, y por supuesto, hay 20% más de vendedores que contratar, y por supuesto, en el proceso de asimilar a todo este porcentaje adicional de vendedores, significa un reto. Lo que quiero decir que estas simulaciones por computadora pueden ayudar a este proceso de asimilación que a veces asusta un poco a los empresarios. Le quiero decir que todos nos sentamos a la mesa con equipaje, nuestro equipaje acumulado en nuestra experiencia de trabajos anteriores, y a veces estamos cerrados, no hemos abierto nuestra mentalidad a nuevas situaciones, y esto en muchos casos han afectado el desarrollo de las decisiones sobre calidad. Es necesario que nosotros entendamos cómo piensa la gente, cómo es que nosotros podemos aprovechar lo que ellos pueden ofrecer sin que ellos se sientan amenazados ni inquietos. Hay que ver cuáles son las ideas que hacen que usted se forme ciertas ideas a su vez. Eso es lo que para mí significan los modelos mentales. ¿Cómo podemos lograr dialogar con la gente y a la vez mejorar este nivel? Muchas gracias. Y ahora de México nos vamos al Perú. Tenemos una llamada del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones en Lima. Bienvenidos. ¿Aló? Sí, escuchamos, Lima. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Reciban cordiales saludos desde el Centro de Convenciones Internacionales del INECTEL en Lima, Perú. El instituto ha convocado a un importante grupo de profesionales y empresarios que están atendiendo a esta primera videoconferencia. Tenemos dos preguntas. ¿Cómo lograr cambiar los modelos mentales de la administración? ¿Y qué políticas del cambio se pueden aplicar en una organización que está aplicando reducción de personal? Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, con relación a las diversas formas de actuar de los gerentes, creo que en muchos casos sería importante establecer ciertas pasantías, prácticas y experiencias en distintas organizaciones que trabajan y funcionan en distintas formas. Y esta puede ser una experiencia que abre los ojos de los individuos para que estos puedan cambiar sus modelos, sus patrones de conducta y sus mentalidades. Como dice Peter Senge, también se puede hacer un reto a las presuposiciones y las premisas que tienen las personas para que puedan entonces generar nuevas ideas y puedan entonces volver a incorporar en su modelo mental estas innovaciones. Ahora, en cuanto a la segunda parte de su pregunta, cuando una organización solamente despide a empleados y está sugiriendo que hay una falta de sistema, de pensamiento de sistema de parte de la gerencia. El pensamiento aquí en Estados Unidos es que las organizaciones están reduciendo su tamaño tanto que ahora están sufriendo de lo que se llama la anorexia corporativa, es decir, que se están muriendo de hambre y
porque están sufriendo, parece que van a ganar a corto plazo, pero a largo plazo se van a morir de hambre. Lo importante es pensar que cuando uno tiene ese problema en una organización que está reduciendo el personal es porque hay expectativas de los empleados que van a cambiar y se van a afectar, y entonces lo que va a pasar es que la gente ya no va a tener interés en su trabajo y va a estar a la defensiva, y entonces va a eso redundar en perjuicio de la organización. Así que ellos también tienen que cambiar sus modelos mentales para ver cómo es que ellos perciben su trabajo, si lo consideran de corto plazo o de largo plazo. Un amigo mío escribió un libro que se llama la sanación de las heridas, lo que le pasa a una persona que ha sido despedida de su trabajo y cómo se siente. Yo les sugiero que lean ustedes esta obra acerca de lo que ocurre en las organizaciones cuando se da este fenómeno. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para empezar este proceso? Yo diría nuevamente, se trata de liderazgo, por supuesto hay que motivarse, pero lo que siempre decimos en el desarrollo organizacional es que el líder tiene que establecer el entorno de la organización, crearlo, configurarlo, y él tiene que hacer ciertas cosas para asegurarse de que la organización sea un ambiente de aprendizaje constante. Nuestras políticas, nuestros procedimientos, todas nuestras intervenciones, todo lo que se adopte tiene que ser conducente al mejoramiento, al crecimiento, al desarrollo, al aprendizaje. Hay empresas que han reducido el personal, incluso en estos periodos tan difíciles. Hay que empezar estos procesos. Tenemos los que sobreviven a este proceso y ellos están en shock, están impactados. Así que lo que hay que hacer es explicarles a ellos, miren, esto es lo que hemos tenido que hacer y en esta dirección nos encaminamos para que la organización vuelva a encaminarse debidamente para el futuro. Tenemos una pregunta ahora, nuevamente vamos a México. Viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Hispanoamericana, Coacalco, Estado de México. Lo escuchamos. Buenos días, saludos desde México. Buenos días, hablamos de la Universidad Hispanoamericana. Nuestra pregunta es para el doctor David Chaudron. ¿Qué aplicaciones en México y Latinoamérica existen como experiencia y sus resultados? Muchas gracias. En cuanto a Latinoamérica, en realidad no estoy muy seguro. Hay una serie de operaciones internacionales que, como por ejemplo la de la Shell y AT&T, fuera de las organizaciones locales de los competidores globales, realmente no estoy seguro. Y George, tal vez las multinacionales puede que hayan entrado en este tipo de capacitación en sus casas matrices, pero no estoy seguro exactamente acerca de algún ejemplo a nivel local. Muchas gracias y viajamos ahora a Panamá con el milagro de las telecomunicaciones vía satélite. Estamos ahora en la Universidad Tecnológica de Panamá en Ciudad de Panamá. Bienvenidos. Muy buenos días. La pregunta es la siguiente. El país se encuentra en una etapa de privatización. ¿Qué experiencias reales ustedes han confrontado en las instituciones públicas aplicando estos conceptos de reingeniería y enfoque de sistemas? Esa, de hecho, es un cambio muy importante en el modelo mental, ya que pasamos de un enfoque de resolución de problemas a un enfoque de sistemas, y también estamos pasando de un ambiente de organización sin afán de lucro a una con afán de lucro. Así que realmente ahí son dos inquietudes muy grandes que van a tener las organizaciones. Y el tema de los subsidios gubernamentales, por ejemplo, ya se elimina, y luego las instituciones tendrán que cambiar profundamente. Como ustedes saben, en nuestro país nosotros también estamos pasando por un ciclo donde los gobiernos grandes, el aparato gubernamental inflado no es popular. Incluso aquí estamos revisando a ver cuál es la manera de eliminar algunas funciones de gobierno que se pueden contratar con el sector privado. En algunos casos, la empresa privada va a funcionar, por ejemplo, con otras normas, aun cuando incluso contrate a personal del gobierno. No hemos notado problemas muy serios, pero debe haber sido un proceso muy selectivo.
Gracias. Y de Panamá nos trasladamos ahora a Bolivia. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Privada Boliviana en Cochabamba. Bienvenidos. La pregunta es la siguiente. En Bolivia estamos cambiando de una administración político-administrativa centralizada a una descentralizada. Me gustaría saber si pueden orientarnos cómo aplicar la quinta disciplina para estructurar adecuadamente un nuevo gobierno regional. Y seguidamente, quería saber si podemos contar con nombre y dirección de un expositor sobre el tema de descentralización para invitarlo a dar una conferencia en Cochabamba, Bolivia. Con relación a este tema de la descentralización, es un tema delicado, pero se reduce a dos cuestiones. La primera, ¿cuáles son las funciones que hay que realizar? Puede haber una serie de cosas que ninguna organización local o central debe hacer. Y el segundo tema es cómo es que quién puede realizar eficientemente el servicio en cuestión. Las distintas áreas tienen necesidades distintas del servicio y tal vez una organización central no lo pueda atender eficazmente. Así que allí también hay funciones que realizar en un lugar y no hay una variación local de un sitio a otro. Así que sí se puede entonces administrar a nivel central. En cuanto a un orador, por ejemplo, yo le sugiero que se ponga en contacto con el doctor Cárdenas, el director del International Training Center, quien le puede sugerir a alguien. Quiero decirle que usted ha mencionado algo muy interesante. Lo interesante es que se puede establecer una especie de concurso entre estos dos grupos y yo creo que eso sí que hay que evitar. Yo creo que lo interesante es que la gente se siente a hablar y a analizar cuáles son las funciones y entrar en un diálogo para llegar a un acuerdo para ver realmente qué es lo que se puede hacer a nivel central y qué cosas se pueden hacer a nivel local. Ahora, las formas en que se han hecho en el pasado hay que analizarlas y ver tal vez qué partes de ese modelo sí se pueden mantener y cuáles son las cosas que hay que cambiar y entonces ver los modelos mentales para ver qué se transforma y qué se mantiene. La siguiente pregunta la formulan del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit, México. La escuchamos. ¿No? Sí, adelante. Sí, buenos días. Tenemos una pregunta del Instituto Tecnológico de Tepic. Permítame. Sí, muy buenos días. Mire, mi pregunta va enfocada principalmente a empresas que actualmente están sufriendo una crisis económica debido a una contracción muy seria del mercado. En estos casos es especialmente importante tener un equipo de trabajo con una muy buena cohesión. Pero también es cierto que las empresas son muy vulnerables, pues no siempre se obtienen resultados a corto plazo. Y algunas veces es necesario efectuar recortes de personal, que pues nadie los desea, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo podemos mantener la cohesión del equipo de trabajo ante este hecho? Y si han puesto en práctica esta quinta disciplina y qué resultados han obtenido en estos casos, enfocado sobre todo a la actitud en los recursos humanos. En cuanto a este tema de equipos cohesivos, realmente los equipos pueden tener dos tipos de reacciones. Una es que se dan cuenta de que están pasando por una crisis y entonces se unen fuerzas y trabajan y superan las dificultades. A menudo lo que ocurre en cambio es que el equipo se desmoraliza y luego hay bastante rivalidad en el seno del equipo y se crea un malestar. Lo importante es que esos temas hay que tratarlos lo más pronto, lo más temprano, antes de que la crisis se agrave, y hacer ejercicios para construir equipos, para formar equipos, antes de que esa crisis realmente tire abajo la organización. Es importante porque si no la crisis puede matar.
Esto no tiene que ver con países. Muchas veces los trabajadores no tienen una visión completa de la empresa y esa es una de las debilidades en particular en nuestro país. Mientras ahora las empresas más avanzadas están tratando de que nuestros trabajadores de primera línea se conviertan en un poco más empresarios en su mente. Es decir, que tratamos que puedan comprender todo el mecanismo integral de la empresa, un enfoque holístico. Y entonces que debemos poder explicar cuáles son nuestras medidas, qué es lo que queremos hacer en la organización. Queremos que la organización sea abierta, que sea transparente, que la gente comprenda qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Pero para eso es necesario tener una muy buena comunicación con nuestros empleados. La pregunta siguiente la formulan desde la Universidad del Valle de Atemayac en Zamora, Michoacán, México. Escuchamos. ¿Sí? Bueno. Hola, siga, por favor. Bien, la pregunta es de la UNIVA, pero de la ciudad de Guadalajara. Cambiar modelos mentales de los dirigentes de las organizaciones no parece ni sencillo ni muy factible. Sobre todo cuando los dirigentes son muy poderosos. ¿Qué hace usted en concreto para lograrlo? ¿Podría describirnos brevemente un método específico? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que estamos con hambre, de que en la administración o la gerencia, ya sea de una universidad o de cualquier otra empresa, tienen que darse cuenta de que hay un problema en la forma en que están manejando la situación actual. Si ellos no se dan cuenta, realmente es un problema, una subida, una cuesta, una montaña muy alta, muy difícil de escalar. Lo importante, si le podemos dar 2 ejemplos de otras organizaciones que han aplicado todas estas cosas con éxito, si podemos mejorar esa sensación de crisis, dejándoles saber a ellos qué difícil está la situación y cuál es el malestar que existe, entonces ellos tienen que darse cuenta y no hay cómo forzarlos, hay que dejar que esto ocurra de una manera natural. Habiendo trabajado tanto para la Universidad de Long Beach como para la de Fullerton, yo, como toda universidad típica, también está atravesando tiempos de cambios, y cambios en universidades son muy difíciles de realizar. En algunos casos, la universidad ha tenido que hacer cambios, por ejemplo, en los pensums universitarios, los planes de estudio, y esto quiere decir cambios que son a veces muy dolorosos porque hay que salir de una situación dogmática. Por ejemplo, la Universidad de Alabama ha hecho un trabajo extraordinario en ese campo de cambios. Ahora, por ejemplo, la Universidad de Long Beach, Cal State, también podría explicarles cuáles son las experiencias que ellos tuvieron que atravesar en este proceso tan tortuoso, especialmente en la Escuela de Ingeniería Comercial. Pero lo bueno es que su facultad, su cuerpo docente estaba de acuerdo con este proceso y contribuyeron incluso los estudiantes en este proceso. La siguiente participación proviene de Cementos Zapasco en Macospana, Tabasco. Escuchamos su pregunta. Sí, gracias. Buenos días. Cuando al personal se le da la oportunidad de participar en los cambios en una empresa y estos no responden a los cambios, ¿qué tan recomendable es imponer? ¿O qué reacciones esperaríamos de una persona que ha trabajado con métodos y costumbres de muchos años atrás? Gracias. Esa es una decisión que debe tomar la gerencia, la administración, porque si hay poco tiempo relativamente para aplicar los cambios, entonces si la administración, la gerencia quiere desarrollar, tomarse el tiempo para que surja el cambio directamente de las personas, del personal, y decir, bueno, los que quieren el cambio, vengan, sigamos adelante, y los que no, entonces lamentablemente tenemos que despedirnos. Un ejemplo, por ejemplo, de la Xerox, ustedes conocen aquí en nuestro país, ellos tuvieron que enfrentarse a la supervivencia y tuvieron que cambiar mucho rápidamente. Había muchos presidentes o vicepresidentes, altos funcionarios que no quisieron entrar en los cambios, pero los que
al hablar con ellos ahora, se dan cuenta en la empresa de que al ver mantenido a esta gente que estaba renuente a los cambios, realmente fue un error, porque si la gente que está en las posiciones clave no pueden asimilar los cambios, eso está impidiendo a la empresa avanzar. Escuchamos ahora la pregunta que nos hacen vía telefónica desde el Instituto Tecnológico Superior Apatzingán, Michoacán, México. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Aparte de la mentalidad y la autoestima, ¿qué otros obstáculos son los que más comúnmente encontramos en la gente como resistencia al cambio? ¿Y qué se puede hacer? Sobre todo si es un sistema subdesarrollado. Gracias. Quizás uno de los temores más fuertes entre las personas es el temor a la incertidumbre, por un lado, que se puede disipar comunicando con ellos lo más claramente posible las ideas. Y el otro sería, que es más complejo, es que cualquier cambio organizacional traerá ganadores y perdedores en lo que se llama el juego del poder, ¿verdad? Siempre habrá gente que siente amenazado su poder, sus facultades, con cualquier cambio que se planifique e incluso a nivel de toda la organización. El comentario que se me viene a la mente es, por supuesto, la tecnología. Estamos hablando de sistemas subdesarrollados, pero por supuesto hay muchísimos sistemas tecnológicos y lo que a mí me preocupa es cómo llevar esta información. Es muy posible para los países subdesarrollados tomar saltos gigantescos hacia adelante en materia de tecnología. Por ejemplo, la China es un ejemplo patente de esto, especialmente en el campo de la fibra óptica, por ejemplo. Hay nuevas tecnologías que sí pueden ayudar a que estos sistemas subdesarrollados tengan mayor competitividad. Damos cabida ahora a una llamada telefónica que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en México, Distrito Federal. Buenos días. Buenos días. Habla la doctora Rocío Serrano. Tengo dos preguntas. ¿Hacia dónde se dirigirán las organizaciones después de la quinta disciplina? ¿Y cuál es el tiempo promedio adecuado de cambio a nivel personal, de una empresa o de un país? Gracias. The time frame. Realmente depende de la necesidad del cambio. Si hay un peligro claro actualmente, como dice usted, esto se puede hacer en 2 o 3 años, pero si realmente es que la gente está muy incierta con relación a los cambios y la organización es muy grande y está muy enraizada y muy afincada en sus métodos, entonces esto puede demorar 5 a 10 años. Estamos de acuerdo que las empresas y las organizaciones están atravesando por un periodo de transición y eso se lo ve en el Total Quality. Y esto, por ejemplo, en las universidades, siempre estamos viendo qué hay más allá de la calidad total y de la quinta disciplina. Y estos términos probablemente dejen de ser, queden superados y sean obsoletos cuando nosotros hayamos implementado todos estos conceptos. Por eso es que las universidades tienen la gran responsabilidad de asegurarse de que los gerentes de la década de los 90 estén bien equipados con estas filosofías de administración. Una pregunta más vía telefónica viene del Instituto Tecnológico de Zacatecas, México. Buenos días, mi nombre es Máximo Herrera Esparza, del Instituto Tecnológico de